Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. La reflexión de hoy tiene que ver un poco con una pregunta que me ha venido a la mente y quisiera planteárselas ahora a ustedes. La pregunta es, ¿a qué le temes? ¿Cuál es el gigante al cual le estás haciendo frente en estos momentos? Esta reflexión se basa fundamentalmente en el relato bíblico de David y Goliat que registra el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Con el nombre gigante me refiero en primer lugar a la altura de Goliat. Medía casi 3 metros, dice la Biblia. Pero no solamente era su altura, sino también su corpulencia, pues tenía una armadura que pesaba aproximadamente 55 kilos y la lanza pesaba 7 kilos. De modo que de allí viene el término gigante, a mi entender. Y es que normalmente asociamos a Goliat con los gigantes que tenemos que enfrentar, con los problemas y con las dificultades que se nos presenta en la vida. Esta lectura, que no voy a leer por causa del tiempo, tiene algunas consideraciones importantes que voy a tratar de resumirlas, por supuesto. El asunto es que dice el texto bíblico que este hombre llamado Goliat amenazaba permanentemente al pueblo de Israel. Y este hombre, con su altura, y seguramente tenía un vozarrón, desafiaba permanentemente durante 40 días al pueblo de Israel. Dice que Saúl y su ejército se acobardaron y tuvieron mucho miedo. El gigante repetía incansablemente a lo largo de 40 días: yo desafío al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Por supuesto, nadie se atrevía a hacerle frente a aquel monstruo. Y estaban aterrados de miedo. Y el temor se había apoderado de todo el ejército. Y en medio de aquel panorama sombrío, donde el miedo corría libremente, irrumpe una persona llamada David, a quien su padre le había enviado para conocer el estado de sus 3 hijos que estaban en el campo de batalla. La llegada de David al campo de batalla coincide con el momento en que Goliat salió de entre las filas del ejército de enemigo, repitiendo su desafío. Y David ve cómo los soldados de Israel huyeron despavoridos. Cuando todos se acobardaron, David se mantuvo sereno. ¿Quién se cree este filisteo pagano?, dice David, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. David no se dejó impresionar ni por la altura de Goliat, ni por su corpulencia, ni por la indumentaria. Tampoco se acobardó por los gritos que profería aquel gigante. Este hombre decía: vengan, vamos a pelear, yo desafío al ejército de Israel. Es cierto que cuando tenemos miedo, magnificamos los problemas. Los problemas se vuelven más grandes, las dificultades se vuelven insalvables y nos paralizamos. Y paso siguiente, empezamos la huida. Esto pasó con el ejército de Israel y lamentablemente todos huyeron. En cambio, David permanece sereno e hizo frente al enemigo con la confianza puesta en Dios. David, por cierto, se ganó un sitial en el Salón de la Fama que registra Hebreos capítulo 11, el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Quiero decirte, no permitas que las dificultades o los retos que tienes por delante te acobarden. No prestes atención a las voces agoreras que gritan diciendo no puedes.
quiero decirte que te llenes de Cristo. Di como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Así que avanza en la meta establecida. No te detengas, pero eso sí, asegúrate que el Señor va contigo como poderoso gigante. Él es el verdadero gigante. Dios te bendiga.